Buenos días con todos, soy Diego Taboada de la empresa Sain Consulting y el día de hoy vamos a estudiar cómo ha evolucionado la norma de aisladores sísmicos del ASC 7 en sus últimas 3 versiones. Como ustedes saben, cada cierto tiempo los códigos evolucionan o se actualizan y esta norma ASC 6.7 pues ha tenido unas últimas 3 actualizaciones. Vamos a estudiar desde la norma del año 2010, cómo pasó a la versión 2016 y finalmente cómo esta versión del 2016 llegó a la última versión que es la del año 2022, ¿ok? Que es con la cual ya nosotros estamos diseñando y trabajando los proyectos con aislamiento sísmico. Bien, en primer lugar vamos a estudiar lo que corresponde a la evolución de la ASC 710 a la ASC 716 en su capítulo 17, que es el capítulo que le corresponde al diseño con aislamiento sísmico. Y en esta transición es donde se produjeron los cambios más drásticos o más radicales que se pueden encontrar dentro de dicho capítulo. Dicho sea de paso, entre la 10 y la 16 hubieron muchos años de revisión de cada actualización que correspondía a los 31 capítulos de la norma, dentro de los cuales está este de aislamiento sísmico. Y pues después de una rigurosa revisión y consultas, ya salió oficialmente esta norma vigente hasta el año anterior, el año 2021, ¿ok? En la cual también se produjeron otras actualizaciones. Sin embargo, nos vamos a concentrar un poquito más en esta transición de la 10 a la 16, ya que aquí consideramos se presentaron los cambios más destacables. Uno de los cambios que más se destacó en esta versión 16 respecto de la versión 10 fue el nivel de sismo con el cual nosotros diseñábamos la estructura o parte de la estructura que era con aislamiento sísmico. Entonces, vamos a utilizar como referencia este esquema que tiene por separado la subestructura de un edificio aislado, su respectivo sistema de aislamiento y la superestructura de dicho edificio. ¿Ok? Entonces, la norma ASC 710 nos decía que para diseñar el sistema de aislamiento, en otras palabras, que vendría a ser los aisladores y todas sus conexiones, nosotros deberíamos utilizar un sismo denominado el sismo máximo probable, ¿ok? Mientras que para diseñar la subestructura y la superestructura, nosotros deberíamos utilizar un sismo denominado el sismo de diseño. Sismo de diseño que viene a ser el sismo con el cual nosotros diseñamos cualquier otro edificio que no necesariamente tenga aisladores o tecnología de protección sísmica. Entre el sismo máximo y el sismo de diseño es conocido también que los niveles de aceleraciones están relacionados por el factor de 1.5. En otras palabras, la aceleración del sismo máximo viene a ser 1.5 veces la aceleración de un sismo de diseño. Entonces, había cierta duda o cierta incertidumbre en el sentido de por qué nosotros diseñábamos el sistema de aislamiento con un sismo un tanto más fuerte y dejábamos a la subestructura y la superestructura con un sismo un tanto menor. ¿Ok? Esa duda o discrepancia quedó superada en la versión del año 2016, ya que para esta versión lo que indicaba el capítulo 17 es que todo el componente de un edificio aislado, subestructura, sistema de aislamiento y superestructura, debería ser diseñado con un único sismo, que era el sismo máximo probable. Siendo así, entonces, los aisladores, las columnas, las vigas y todo lo relacionado con el edificio debería estar bajo este nivel de sismo. Lógicamente, esto produjo una actualización bastante radical en el diseño, ya que lo más probable es que nuestros elementos de la superestructura principalmente se verían afectados en el sentido de que necesitaríamos posiblemente un poco mayor de secciones, ¿no? Para controlar los niveles de aceleración o deriva que me podían exigir para determinado proyecto con aisladores sísmicos, ¿ok? Otro aspecto que se vio influenciado con esto fue
el tema de los ensayos, en menor proporción es cierto, pero ya los ensayos ahora venían a ser expresados en función a este sismo máximo probable. Anteriormente existían dos valores de desplazamiento principales, que era el desplazamiento de diseño y el desplazamiento máximo. Ahora solo nos concentramos en el desplazamiento máximo. Entonces, en algunos casos los ensayos tenían ciertas actualizaciones para el valor del desplazamiento. ¿Ok? Luego, el otro cambio consideramos bastante radical que se produjo en la transición de la ASC 710 a la 716 fue la inclusión de los factores de modificación de propiedades de los aisladores sísmicos. ¿Ok? Entonces, antiguamente se trabajaba con unas propiedades denominadas propiedades nominales. ¿Ok? Un solo valor de rigidez, un solo valor de amortiguamiento y así con el resto de propiedades. Tenían valores únicos. Sin embargo, como es sabido por todos, estos aisladores están compuestos por diversos materiales, caucho, acero, plomo eventualmente, y cada uno de ellos tienen ciertas variaciones con el paso de los años, con efectos medioambientales, entre otros. Entonces, para medir o para cubrir ese tipo de variaciones, la versión ASC 716 incluyó unos factores lambda, conocido como factores lambda, que ya controlaba o consideraba cuánto podía variar hacia abajo o hacia arriba las propiedades que antiguamente les conocíamos como propiedades nominales. Entonces, ahora ya teníamos propiedades del límite superior y propiedades del límite inferior, ¿no? Con eso ya estaba cubierto el diseño en cuanto a posibles afectaciones, como les repito, debido a envejecimiento y contaminación ambiental, variabilidad en la fabricación de los aisladores, ¿no? Y variaciones a veces por velocidad de carga, temperatura y scragging que suelen presentarse en este tipo de dispositivos. ¿Ok? Entonces, ahora, con este cambio, lo que se trató también de hacer es efectuar dos niveles de diseño porque teníamos que analizar nuestro edificio con propiedades límite inferior y luego con propiedades límite superior. Incluso a veces se continuaba haciendo el análisis con propiedades nominales. ¿Ok? Entonces se incrementó un poco la carga o el trabajo de diseño, ya que ahora teníamos que utilizar dos niveles de análisis producto de los factores de modificación de propiedades. Entonces, creo que esos dos fueron los principales cambios, el anterior respecto al nivel de sismo y este respecto a los factores de modificación de propiedades. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué cambios se produjeron entre la norma ASC 716 a la norma ASC 722, que es la norma más reciente y con la cual ya nosotros estamos diseñando. En este tránsito de la 716 a la 722, en realidad no han habido cambios drásticos, ¿no? Los cambios han sido un tema más de forma, de orden, pero en sí el proceso de diseño no se ha visto tan afectado como sí pasó en el anterior cambio, que es de la 710 a la 716. Entonces, actualmente, los principales cambios que se han presentado son los siguientes. Uno de ellos es el hecho de que se ha actualizado la carga por sismo vertical, la carga vertical por sismo, ¿ok? Y en ese caso tenemos que usualmente la SC716 tenía esta expresión para calcular el efecto de sismo vertical, ¿ok? Que era 0.2 SMS por D. Y en este caso, en la versión ASC 722, se ha actualizado el factor de 0.2, reduciéndose a 0.12, ¿no? En este caso hay una reducción en promedio de un 40% de este factor, que podría influenciar, ¿ok? En los valores de carga mínima y carga máxima que se pudiesen presentar en los aisladores sísmicos. Ahora, hay que tener en cuenta que esta carga vertical por sismo es solo una componente más del resto de efectos que se pueden presentar dentro del P mínimo y dentro del P máximo. Incluso es un efecto un tanto a veces menor, por lo tanto esta reducción considero no va a presentar algún cambio drástico en el proceso de diseño, de repente eventualmente en el tamaño de los dispositivos que yo esté diseñando. ¿Ok?
Ese es el primer cambio que se ha presentado en la norma. El segundo cambio, que lo consideramos también un tanto destacable, pero no drástico, es la actualización de los registros, del tema de registros sísmicos para el análisis tiempo-historia. ¿Ya? Y esto tiene que ver más con un orden que se ha puesto en la nueva versión 722. ¿Por qué razón? Porque nosotros, cuando trabajamos en la versión del ACE 716, en el mismo capítulo de aisladores sísmicos, nos decía que para un análisis tiempo-historia deberíamos utilizar 7 pares de registro. Ahora, lo que se ha hecho en la 722, es decir, para este tipo de análisis debemos dirigirnos al capítulo que corresponde. Y en el ACE 716 hay un capítulo que justo trata del análisis tiempo-historia, que es el capítulo 16. ¿Ok? Entonces, lo que dice actualmente la versión del ACE 722 es que nosotros debemos recurrir a este capítulo 16 para el análisis tiempo-historia. Y si uno va a este capítulo 16, se va a encontrar que para un análisis tiempo-historia debemos utilizar 11 pares, ¿ok? Entonces, anteriormente, en el propio capítulo se hablaba de 7 pares y actualmente, yéndonos al capítulo 16, estamos hablando de 11 pares de registro, ¿no? Entonces, este es un cambio que va a repercutir en nuestros procesos de diseño, por supuesto. Posiblemente vamos a requerir un poquito más de tiempo de análisis, ¿no? En nuestros proyectos, ¿no? Pasar de 7 a 11 pares va a ser un proceso más largo. Y, por supuesto, también podríamos tener menos variabilidad en nuestro análisis tiempo-historia, ya que estamos con mayor cantidad de registros. Sin embargo, esto va a depender también de la calidad del procesamiento de las señales que tengamos, ¿no? Muchas veces se nos complicaba encontrar 7 pares de registro. Ahora, con 11 pares, de repente vamos a tener que generar por ahí algunos registros artificiales para cumplir con esta cantidad. Sin embargo, todo está enmarcado en que también nosotros filtremos y procesemos estas señales para utilizarlas en nuestros proyectos, ¿ok? Entonces, estos son los principales cambios que se han presentado en la SC 722. Por un lado, tenemos el tema de la carga vertical por sismo y por otro lado tenemos el tema de la cantidad de registros y cómo poder trabajarlos compatibles con el capítulo 16 que ya está dedicado al tema del análisis tiempo-historia. Bien, espero que esta sesión técnica haya sido de utilidad. Si tuviesen alguna consulta, no olviden enviarnos la misma a nuestro correo electrónico. Asimismo, les invito a registrarse en nuestra página web con el fin de que tengan acceso y estén atentos a nuevos cursos y sesiones que vamos a brindar. Uno de los próximos cursos que se brindará es el curso de Análisis Tiempo-Historia en edificaciones aisladas. Contará con 3 sesiones. Se entregará una constancia de participación al final del mismo. Y estén atentos porque durante estas sesiones técnicas que estamos brindando se efectuarán sorteos con el fin de acceder a dicho curso. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Nos estamos viendo.